Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Y vamos a hablar de espacios para el respeto. En síntesis es la aplicación del arte, también la convivencia, bueno, el arte y la convivencia en sí mismos y el uno para el otro. Y su promotor, el promotor de esta iniciativa es José María Moraza, que está hoy con nosotros. Bienvenido. Bueno, la palabra clave entonces es respeto, ¿no? Efectivamente. Se trata de una obra que es compartida. O sea, yo lo que en el momento quise es compartir, porque la palabra respeto tiene mucha fuerza y mucha responsabilidad. Entonces lo que pretendía desde el principio era compartir la obra. De alguna manera, ¿no? Y digamos, el arte para la convivencia, para el respeto, ¿no? Para... Efectivamente. De alguna forma es una obra que lo que hace es invitar a que en un momento todas las personas que quieran participar se conviertan en, aunque sea por un momento, en artistas y de alguna forma poner su nivel de conciencia en la obra. O sea que lo que hacemos es, al hacer una instalación, invitar a la gente, simbolizamos la creación del respeto de una forma simbólica, claro. Pero es el inicio, yo creo, de... Simbólica y artística. Y artística. ¿No? Porque el arte, digamos, es como la materia prima para... ¿no? Eso es una herramienta, pienso, de trabajo para construir pues, toda serie de fantasías y cosas que al último se llevan a la realidad, como en este caso. Todo esto se lleva a cabo, bueno, a través de la Fundación Moraza, a través de la Fundación Respeto, ¿no? Efectivamente. Bueno, las dos fundaciones realmente son una herramienta de trabajo y que en su momento, lo mismo que he utilizado pues, cinceles o he utilizado pinceles o cualquier tipo de artilugio para desarrollar una obra de arte, en este caso he tenido que utilizar dos fundaciones para, vamos a decir, desarrollar lo mejor posible vamos a decir, este tipo de... Es una iniciativa que se ha desarrollado, se está desarrollando y supongo que se desarrollará también dentro del mundo penitenciario. Efectivamente. ¿No? Sí, ¿con qué objetivos? Sí, bueno, lo que es realmente dentro del mundo penitenciario, cogí ese camino que es muy difícil y muy duro, porque pienso que es donde igual más necesidad hay de... del respeto. De respeto. Bueno, quiero decir, yo no pretendo en ningún momento de dar ningún tipo de lecciones, sino con la obra de arte promover y divulgarlo. O sea, quiero decir que ahí no soy ni parte, la obra es el hilo conductor, ¿no? O sea, lo que aúna, ¿no? Y en este caso, los centros penitenciarios es uno de los sitios que más necesidad, o de donde yo creo que eran las bases o los cimientos donde había que empezar la obra, ¿no? Y bueno, eso se ha continuado también con diferentes sitios, como puede ser universidades, ¿no? O credos religiosos. De todo ello vamos a hablar, pero me gustaría antes incidir que la manera de entender respeto es, bueno, respeto hacia los demás y también hacia sí mismo, ¿no? Efectivamente. Eso es, hacia la propia persona. Eso es lo fundamental. Si no tenemos respeto a nosotros mismos, difícilmente lo podemos tener hacia los demás. Y en las cárceles... pienso que la falta de respeto hacia ellos mismos, ¿no? El no quererse. Yo pienso que ahí es donde hay que trabajar. Es un ejercicio el trabajar por querernos a nosotros mismos. Y bueno, con el arte es más fácil hacerlo sobre un papel y trabajarlo, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio. Por eso le voy a decir que el arte se convierte hasta cierto punto en una herramienta, como usted lo que utilizaba, para recuperarse a uno mismo, ¿no? Y para fortalecer la propia personalidad, ¿no? Y la propia persona. Sí, es la forma. Yo lo que realmente hago para mí es crear mis ilusiones utilizando el arte. Y luego ayudar también a los demás, o sea, haciéndoles participar en los centros con la obra, pues de alguna forma les enseñas a que busquen la libertad en la mente, más que en lo físico, porque a veces la libertad en la mente, como nos pasa en la sociedad, hay mucha gente que está en la calle que está presa, ¿no? Por situaciones, puede ser económicas, o sociales, o culturales. Pero en la cárcel yo pienso que es todavía más interesante gente que está presa físicamente, crearles una ilusión que realmente pueden obtener esa libertad con la mente. Vamos a decir si le parece un poco de historia. Bueno, este proceso comienza hace unos años, yo tenía que anotado en el 2004. Efectivamente. Imagino que en su mente ya estaba antes rondando, pero 2004. Y comienza además en el centro penitenciario de Martutene, en San Sebastián. Hasta ese momento usted se dedicaba a la pintura. Efectivamente. ¿No?
Ahí fue un momento un poquito clave, porque, bueno, estás luchando con sobrevivir, que ya es muy difícil, con la pintura, la escultura y el arte es muy difícil hoy en día. Pero aparte tienes la inquietud que qué cosas puedes hacer aparte con, vamos a decir, con esta herramienta que es muy poderosa, ¿no? Porque creas diferentes fantasías a las personas. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que a partir de ahí empecé con estos centros. Pero hay un momento en el que usted, no sé, ¿hay algún acontecimiento concreto o es un proceso de maduración o de mentalización progresivo? O cómo, bueno, pues empieza ¿o hay todo... alguna exposición suya que le da chispazo? ¿Cómo es? Sí, empieza todo con la ilusión de aportar algo a la sociedad, y sobre todo en la sociedad que vivimos, que hay momentos pues sumamente duros, ¿no? Entonces dices, ¿qué puedo hacer yo para poder, vamos a decir, poner mi granito de arena? Y luego, aparte, en mi vida particular, que todo el mundo tenemos, vamos a decir, diferentes altos y bajos, pues tuve también la pérdida de mi hijo, el mayor, que en el 95, en un accidente, pues murió. Y esas cosas igual te ayudan a ser todavía mucho más valiente y a coger ver más... la realidad desde otro punto de vista. Sí, también, valorar, ¿no?, todo lo que tenemos alrededor de muy distinta forma. O sea, ver los colores, toda la gama de colores. Nunca mejor dicho, por la pintura, ¿no? Efectivamente. Sí, entonces eso me animó realmente a crear, pues no sé, esa ilusión. Para mí, para la persona que ahora no está conmigo, que es ese hijo, pues para mí tan maravilloso, y que a partir de ahí, pues bueno, crear esa ilusión a otras personas, ¿no? Entonces, en la pintura que usted hacía antes de comenzar este proceso, usted establecía, digamos, algún tipo de contenido social o de intención social, o los problemas y los aspectos estéticos de la pintura eran los que primaban y eran los que... Sí, bueno, al principio por algo estético, empecé a trabajar por una ilusión de crear algo bonito, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta que esa herramienta puede hacer incluso transformar momentos de la sociedad, aunque sea inicialmente de ciencia ficción, pensarlo, pero luego ves que se lleva a la realidad y que la herramienta realmente es poderosa. Bueno, entonces, con todo ese proceso de ir aproximándose, toma la decisión. ¿Y cómo la lleva a cabo? ¿Cuáles son los primeros pasos? No sé, los primeros pasos es crear las fundaciones o ya comienza a trabajar ya en Martutene directo. ¿Cómo es? Bueno, pues cuando estoy realizando ya esos símbolos para respeto, de repente me encuentro que todo eso tiene un valor económico y que realmente después de estar en las cárceles preparando, vamos a decir, esas piezas, pues me encuentro que sí... O sea, que ya había comenzado a trabajar. Sí, sí, ya tenía ya piezas preparadas. Entonces, hablando con diferentes autoridades, me encuentro que, claro, para hacer esas donaciones tenía que tener una fundación, porque es que lo demás me podía pasar toda la vida pagando al fisco solamente donando, o sea, ser imposible, ¿no? Entonces, la herramienta era realizar dos fundaciones, de forma que esas fundaciones pudieran colocar esa obra sin ningún costo para nadie, que las obras pudieran estar ahí, vamos a decir, observándolas todos los presos y todas las personas, sin ningún costo. Eso era lo principal. Entonces, las fundaciones se crearon realmente para poder pasar ese pequeño bache, que al último es económico, si no el costo era imposible poderlo llevar. Pero me gustaría conocer así más en concreto y en detalle, bueno, su relación. Se presenta un día, entonces se presenta allí la cárcel de Martutene. Quiero hablar con el director de la cárcel, o cómo es, o cómo es el inicialmente empecé con esa aventura de decir, ¿cómo puedo entrar en la cárcel a poner una exposición, ¿no? Y a invitar a otras personas a que participen? En aquel momento estaba el partido, el PP, y bueno, empecé a contactar con unas personas en otras, les gustó el proyecto y casualidad, cuando ya se iba a llevar a cabo el proyecto, resulta que cambian de gobierno. Y ahí empecé, pues la verdad, un poco a sudar. A empezar de nuevo. Empezar de nuevo, dije, bueno...